Lo primero es cómo pensar la geopolítica hoy desde la izquierda. Eso es como lo primero que voy a intentar. La clave de debate internacional hoy a nivel geopolítico es, por un lado, los globalistas y por otro lado, los soberanistas. Y en ese clivaje aparece la disputa no solamente en Estados Unidos en la actualidad, entre dos partes del mismo partido político, digo dos partes del mismo partido político porque tienen maneras diferentes o aparentes discursos diferentes, pero expresan la tríada del poder real de los Estados Unidos, que son el complejo militar industrial, Wall Street y las transnacionales. Ese es el trípode sobre el que se monta el poder en los Estados Unidos. Y eso obviamente supone fracciones en disputa entre esos tres que se ponen de acuerdo en última instancia en lo más general. En lo particular, algunos apoyarán a Trump, otros apoyarán a Biden, y unos, los que apoyan a Trump, están en una lógica más aislacionista, que es tradicional de los republicanos del siglo XIX, principio del siglo XX, y otros, los pseudodemócratas, que son más globalistas. ¿Qué es el globalismo? Digamos, es muy importante entenderlo. El globalismo es la potencia puesta en práctica básicamente por Wall Street y también un poco por el complejo militar industrial para tratar de abaratar los costos al interior de los Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Es muy simple. Lo que han hecho es han desindustrializado los Estados Unidos porque el valor de lo más importante que construye todo, que es el trabajo, era muy caro para los años 70 en Estados Unidos. Entonces, si un obrero de Detroit, en la fábrica, en lo que era la capital mundial del automóvil, en 1960, 70, crecía gracias al AFL-CIO, digamos, al sindicato, iban negociando mejores condiciones de trabajo para esa 60-70, estaban en una cantidad de dólares la hora, ¿no? Que ellos sabían que si lo exportaban la industria al norte de México, lo que se llama la maquila hoy, o a China, iban a poder reducirlo en 10 veces, cosa que efectivamente hicieron. Es decir, la desterritorialización, la desindustrialización de los Estados Unidos fue una búsqueda por maximizar valor, es decir, extraer más plusvalía de los trabajadores. Y por eso empezaron a expandirse por distintas partes del mundo. Doy el ejemplo de México y de China porque, sobre todo el de México en relación a la industria automotriz, el de China en relación a la industria informática, etcétera, ¿no? Porque de esa manera les permitía bajar fuertemente los costos laborales y de formación laboral. ¿Eso qué generó? Generó amplios procesos de desocupación en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo una concentración creciente de la riqueza porque los capitales, lo hemos visto en los últimos 50 años, sobre todo del 70 para acá, empezaron a incrementar sus valores accionarios y Apple, para dar un ejemplo, una empresa de fines del siglo XX, produce hoy el 100% de sus teléfonos en China, ¿no? Ahora, ahí viene el problema de la globalización para Trump, para decirlo brutalmente, ¿no? Que es que Apple empezó a hacer iPhone en China. Doy un ejemplo, pero pueden ustedes verlo en distintos espacios. Apple empezó a fabricar los iPhone en China y los chinos empezaron a aprender, como pasa cuando uno quiere aprender, y empezaron a hacer lo que se llama ingeniería reversa. ¿Qué es ingeniería reversa? Desarmar. Agarrar un iPhone, desarmarlo, ver cómo poner ingenieros en Apple y en un momento decirle, bueno, ¿cuánto te pagan a vos dentro de Apple? Te pagan $1.000 por mes. Yo pongo una empresa al lado, que se llama Huawei, exactamente al lado además, y te pago 2.000, ¿no? Para decir un ejemplo caricaturesco. Los procesos son un poco más ambiguos, confusos, no lineales, pero el concepto fue así. No solamente aprendieron, sino que hoy cualquier evaluador o alguien que haga testeo informático sabe que los Huawei hoy son mejores, tienen más capacidad, son más baratos, tienen procesadores más rápidos, etcétera, etcétera, y sobre todo tienen una gran cantidad de patentamientos de nuevas innovaciones, por ejemplo, una clave.
que Estados Unidos está desesperado, que es el 5G. De hecho, Huawei hoy, terminando el 2023, es la empresa que tiene más patentamientos de innovaciones científico-tecnológicas en el mundo, 6.500. El segundo es Samsung de Corea, y creo que Estados Unidos aparece cuarto, quinto con empresas. Ahora, en términos de patentamientos, que es una herramienta básicamente para facturar, para generar riqueza, porque vos tenés un patentamiento de algo, o vendés la patente, o la alquilás la patente, o no permitís que alguien emule, o las patentes se firman en secreto, nadie sabe en realidad cómo es el mecanismo, por ejemplo, del algoritmo que hace que TikTok llegue más que Instagram. Instagram es de Meta, de Facebook, y TikTok es de ByteDance, que es China, ¿no? Es decir, la patente esconde algo que es un know-how, digamos que es difícil robarlo. Ahora, si alguien se empecina y hace ingeniería reversa y trabaja, aprende, y ya cuando aprende empieza a crear lo propio, pasa lo que pasa en Huawei respecto. Entonces, esa globalización que empezó Estados Unidos en los años 70, básicamente, con la recuperación de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, en el año 1973, el factotum de eso acaba de morir a los 101 años, que era Henry Kissinger, el dueño de gran parte de los golpes militares en América Latina, sobre todo el de Chile, ¿no?, que inauguró un proceso de genocidio en América del Sur y en el Caribe, ¿no? Bueno, ese fue el que encargado de ya visualmente ver cómo podemos hacer más dinero explotando el proceso migratorio de los chinos desde el campo a la ciudad, que para ubicarse en la ciudad, obviamente vendían su fuerza de trabajo muy barato. Muy barato. Bueno, los chinos fueron aprendiendo. Para dar un ejemplo bien exacto, si en la primera década del siglo XX en iPhone cobraban aproximadamente 50 centavos de dólar la hora de trabajo de los operarios chinos que armaban el iPhone, hoy ese mismo trabajador equivalente, etcétera, está ganando 4 dólares. O sea, multiplicó por 50 y obviamente gana 6 dólares en Huawei, ¿no? Entonces, empieza a darse cuenta el capitalismo global y las transnacionales, sobre todo, básicamente, aquellos que dicen, no, esto sigue siendo un negocio para los dueños de iPhone y de Apple, pero quita puestos de trabajo en Estados Unidos y además, que es lo más importante y lo más peligroso, lo que genera es que los chinos nos están ganando la batalla científico-tecnológica, porque no solamente copian y hacen uno parecido o mejor, sino que ahora ya innovan per se, ¿no? Y ahí aparecen varios. Está el tema del 5G, que es clave, pero ¿clave para qué? Clave básicamente para la Big Data. Y la Big Data es simplemente, yo siempre hago el mismo comentario porque la gente habla de inteligencia artificial y se asusta. La inteligencia artificial no es inteligente. Más allá de lo que algunos digan, yo me peleo permanentemente, es una simulación. De hecho, el primer nombre que se le da en el Reino Unido en la década posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento básicamente, es simulación asistida. ¿Qué hace? Copia. Copia rápidamente aquello que hacemos nosotros. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Necesita nuestros datos, necesita robarnos, un poco lo decía Díaz-Canel el otro día, ¿no? Necesita robarnos nuestra información para simular mejor. Ahora, no robar los datos autónomos de una persona, robar los datos sociales. Robar los datos es la inteligencia social la que roba. Es decir, ¿qué hace básicamente? Es decir, a ver, con la geolocalización, ¿por dónde camina la gente en La Habana? Y bueno, camina más por esta cosa. Entonces va un tipo que vive en Miami y le dice, mira, quiero poner un negocio en La Habana. ¿Dónde lo pongo? Mira, el lugar donde más camina la gente, la vereda por donde más camina la gente es esta, ponelo ahí. Y le paga, en todo caso, al que le vende la geolocalización, por ejemplo, Waze, creo que existe acá Waze, o hace, ¿no? El coso para saber dónde ir, las rutas. Bueno, es una aplicación que se usa mucho en el mundo, lo compró Google, ¿no? Entonces te sabe dónde vos vas. O sea, yo quiero ir a tal lugar, yo acá lo usé ya. Yo quiero ir a tal lugar, entonces me dice, mira, podés ir por acá, podés ir por allá. Y
en el agregado de información dice, bueno, la mayoría de la gente de tal hora a tal hora que sale del trabajo pasa por acá, ¿no? Entonces yo quiero hacer de hecho es conocido, en Checoslovaquia dice, bueno, quiero hacer una red nueva de tranvías en la ciudad. ¿Por dónde me conviene? ¿Por dónde pasa la gente y camina más para ir a buscar el colectivo y en realidad se necesitaría un nuevo trazado? Por acá, bueno, vamos a hacerlo por acá. De hecho, tanto Google como Huawei, como ByteDance, TikTok, como Meta, ¿de qué viven? Viven de dos cosas. Fundamentalmente de robar información, ¿no? Y no nos pagan. Pero algunos sí le pagan, a los influencers le pagan algunos mangos, ¿no? Monetizan, se llama eso. Pero son migajas. El gran negocio es vender esa información a las grandes corporaciones, por un lado, eso es clave, porque va cualquier shopping y le dice, bueno, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde camina? ¿Cuánto compran? No es solamente la geolocalización en términos de tránsito, es que busca la gente en Google. Y ahora está buscando ropa de color negra. Che, pongámonos a fabricar ropa de color negra. Digamos, supongamos, de color rosa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un fenómeno clave que hoy por hoy se llama desacoplamiento. Muchos sectores, Trump es uno de ellos, el vocero más obvio de todo eso, dice, desacoplemos. Tratemos de que iPhone vuelva. De hecho, cuando fue presidente Trump, llamó al presidente de Apple y le dijo, necesitamos que iPhone vuelva acá. Y le dijo el presidente, ningún problema, si me lográs que yo pague los mismos salarios. Y Trump dijo, no sé, bueno, lo subvenciono, está bien, ahora lo que necesitamos es 7.000 ingenieros electrónicos especializados en informática jóvenes. Ah, no, necesito 7 años para hacerlo. Bueno, te aclaro que en China los tenemos inmediatamente. Produce número, 8 veces más ingenieros en general que los Estados Unidos. Pero no es solamente un tema demográfico, es una decisión estatal. Vos querés estudiar ingeniería en Beijing, te subvenciono. No solamente te subvenciono para que estudies, sino que te pago la carrera y ya tenés garantizado el primer día que entras ahí un trabajo a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, hay un problema ahí entre globalistas que empiezan a discutir al interior si la globalización, sobre todo la económica, tecnológica y comercial, es válida, más aún en lo comercial, cuando China es el primer socio comercial de la mayoría de los países del mundo. En América Latina, pónganle, es el primer socio comercial. En Argentina el primer socio comercial es Brasil, el segundo es China. En Chile el primer socio comercial es China. En Perú, claramente un país que está controlado por la derecha, y por hoy, el primer socio comercial es China. En Brasil el primer socio comercial es China. Es decir, la desglobalización, el desacoplamiento, tiene problemas. ¿Y a esto qué se le enfrenta? Se le enfrenta, para decirlo fácil, obviamente, los BRICS, en su lógica militar, Rusia, y en su lógica, por ahora, comercial, científico, tecnológica, que es China. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un mundo que puja, básicamente, entre continuar la globalización, que es lo que pretende Biden, y por eso sigue asistiendo a Ucrania. Algunos que dicen, no, si seguimos con esa lógica, dice Trump, perdemos la batalla porque ya en 10 años China va a ser la primera economía del mundo. Hoy es el segundo PBI, pero este año pasado terminó con 35.000 patentes y Estados Unidos tuvo 28.000. Pero el número, que es importantísimo, no es la clave, sino la curva. El año pasado ya le había ganado, la anterior le había ganado, pero cada vez le gana por más. Y las patentes son claves, insisto. No es la patente de Adidas que yo puedo imitar una zapatilla. Es la patente de, por ejemplo, un formato de transmisión, el 5G, al que se le da en llamar la Internet de las cosas. ¿Por qué? A mí me da gracia porque la gente te habla difícil, etcétera, son todas pelotudeces fáciles, que no quieren que te enteres, porque tienen miedo que si te enteras puedas entender. Simplemente es porque el protocolo de transmisión es entre 100 y 1000 veces más rápido. Entonces, si hoy tenés una fotocopia que podés con un Wi-Fi pasarle
hacer un escáner y mandarlo abajo a que te lo imprima, lo mismo vas a poder hacer con una impresora 3D para que te imprima una pistola, o una licuadora, o una autoparte de un auto. Pero no solamente de acá para abajo, sino de China para acá, etcétera, etcétera. O vas a poder tener un holograma acá, yo en Buenos Aires, y en realidad estoy acá con un holograma, transmitiendo esto mismo desde mi casa y dando una sensación de presencia acá inmediato. Es decir, puede ser con un buen Wi-Fi 5G con una latencia de 0,3 microsegundos. Esto es una revolución, sobre todo vinculado a la producción, no solamente al TikTok, o es vinculado a la producción, las cosas que vamos a poder hacer, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay un problema que tienen los globalistas. Los chinos aprendieron, y no solamente aprendieron, sino que ahora, por ejemplo, vos el hardware, la parte dura, la máquina, los fierros que necesitas para el Big Data, para la inteligencia artificial, etcétera, son los microprocesadores. ¿Qué es un microprocesador? Es otra tontería. Son redes. Si uno ve una televisión vieja, que tenían válvulas, yo no sé si se acuerdan los más viejos, seguramente que... Vos sí te acordás. De acordar la parte de atrás eran válvulas. Bueno, esos son nodos de un circuito, ¿no? Y que simplemente lo que hacen es transmiten energía. Bueno, esas válvulas que estaban separadas, yo me acuerdo, 3 o 4 había en un televisor, hoy hay 100 millones en 1 centímetro por 1 centímetro. Y eso le da rapidez, en términos incluso por ahora, digo, para que lo que nosotros podamos entender, en términos de ceros y unos, nada más. Y yo quiero explicarlo siempre porque en el mundo básicamente, yo soy economista y sociólogo, ¿no? Y en el mundo en general de las ciencias sociales y del mundo de la cultura, le tienen miedo a todo esto como si fuesen cosas muy difíciles, y repito eso, no lo son. Siempre lo explico lo mismo, vos apagás la luz, esta, 0. Si uno incluso ve un coso, la prendés, 1. ¿Qué hace la informática? Es convertir cada cosa en ceros y unos. Entonces la A, si uno mira cómo yo aprieto la A en el teclado, son 4 ceros y 3 unos. Pero si aprieto la B, es decir, ¿qué quiere decir 4 ceros y 3 unos? Apago la luz 4 veces, prendo la luz 3 veces. Eso es la A. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo lo hace rápido? Nada más. Lo hace rápido. Manda la información de entre términos de ceros y unos a la computadora y en la pantalla aparece la A. Pero lo que hizo es apagó la luz, pero apagó la luz literalmente, apagó la electricidad. Literalmente, apagó la electricidad rápido, pero la apagó en esa consigna de ceros y unos. La B, la letra B, es otra. Yo no me acuerdo, creo que eran 3 ceros, 2 unos y 2 ceros. No importa, todo es así. Pero 0 y 1. Ahora estamos en una etapa que tanto los norteamericanos, en Estados Unidos, en China, en Holanda, en el Reino Unido, están disputando otro tipo de informática bastante revolucionaria que, como acá tenés solamente 2 posibilidades, si vos lograras tener 5, que es lo que se está trabajando, ya hay de esas computadoras, pero solamente en términos de prototipo, digamos, no de divulgación pública, bueno, es más velocidad, más capacidad de procesamiento. Ahora, ¿qué pasa con la capacidad de procesamiento? No es solamente jugar el ajedrez y poder ganarle a Kasparov. Es que en base a determinados registros que yo tengo de un sujeto, dispararle las medicinas necesarias para ese tumor. En base a 1 millón de variables. Porque una persona que tiene cáncer de hígado, además de tener un cáncer de hígado que es pariente de otro cáncer de hígado, tiene un montón de otras variables. Tiene determinados niveles de azúcar, tiene determinados niveles de qué sé yo, funciona de determinada manera el vaso, etcétera, etcétera. Y obviamente esas variables, esas millón de variables, incluso
a veces incluso ambientales, el nivel psicológico que tiene, la depresión que tiene, etcétera, etcétera, se podrían combinar rápidamente para determinar cuál es la combinación exacta de la inyección para curar ese cáncer. Más aún, estamos cerca de hecho, Cuba ha hecho infinitos aportes, sobre todo en términos de biotecnología de cáncer de pulmón, etcétera. Estamos bastante cerca, pero ¿por qué no llegamos? Porque no tenemos la capacidad de procesar la información de todo lo que hay respecto a los cánceres de pulmón para ir achicando y eso lo puede hacer la inteligencia artificial. Lo va a poder hacer porque efectivamente lo que hace simplemente es combina más rápido toda la historia médica y lo puede combinar con las otras variables que impactan básicamente en este proceso. Muy bien, ahí tenemos un gran problema de por qué Estados Unidos está queriendo que China no siga creciendo. Porque imagínense, no es solamente comercial, no es solamente productivo con la cosa. Estamos hablando biotecnológicamente, estamos hablando que la inteligencia artificial obviamente tiene la capacidad también de monitorear, de generar inteligencia en términos de actividades de inteligencia, de temas de seguridad, de espionaje. Es decir, estamos frente a desafíos de índole científico-tecnológico que Estados Unidos no está dispuesto a perder la carrera. Y entonces, lógicamente, empieza a hacer la guerra de distintas formas, mandando a Pelosi a Taiwán, a la anterior jefa de la Cámara Baja, provocando en relación a China, etcétera, etcétera. Momento, y termino con esta primera parte, enfrentamiento entre globalistas y soberanistas. El soberanismo norteamericano, que digamos es el trumpismo hoy, tiene algunas particularidades. Es soberanismo para Estados Unidos y para lo que ellos disponen como su patio trasero, que somos nosotros. Nosotros somos la fuente de sus recursos naturales, así está dispuesto. No se les ocurre industrializarse a América Latina porque dejan de comprarnos a nosotros. No se les ocurra. América Latina tiene que ser un lugar que nos venda sus materias primas e impedir sistemáticamente que se industrialice. Porque si se industrializa, se autonomiza. Pero también hay que impedir que se vincule con la cooperación china. Ahora en Argentina, China puso plata para 2 represas en la Patagonia y vino Milei y las cortó. No llegaron a cortar el puerto que ahora viene Xi Jinping a Perú a inaugurarlo en Perú, pero lo hubiesen cortado si podían. Los chinos van aprendiendo, ya ahora, obviamente, cuando firman la cooperación, te exigen determinadas cosas, son cada vez menos boludos, ¿no? Y obviamente te agarran, ¿no? Y dice, bueno, si no pagas tu contraparte, tenés que pagar el triple, vas al CIADI, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí tenemos el enfrentamiento. Ahora, ese enfrentamiento queda muy claro en la guerra en Ucrania porque Putin, desde mi punto de vista, humildemente, el estadista más importante que hay hoy a nivel global, lo que hace, más allá de la cosa interna de Rusia, lo que hace es decir, no, hasta acá llegaron ustedes. Me desafiaron con la OTAN sistemáticamente desde el 95, que me prometieron que la OTAN no se iba a expandir, se expandió a 13 países, yo les pongo un límite. Yo les pongo un límite y además les digo, tengo el 45% de las ojivas nucleares y no se les ocurra desafiarnos. Y se los dice en la cara, que es humillante para la historia colonial de Europa y de Estados Unidos. Es insoportable. Es insoportable. Por eso Macron anda desesperado, ahí haciéndose, hoy sacaba una foto boxeando, un video boxeando para demostrar cuán fuerte es frente a los desafíos que hace a Vladimir Putin, un patético personaje casi mileiano, digamos, cada vez más, ¿no? Y también inserto obviamente en una lógica electoral de Europa donde es muy probable que ese sector pseudo socialdemócrata que es de derecha vaya a perder las elecciones. ¿Contra quién? Contra soberanistas de derecha, soberanistas anti-OTAN, anti-Bruselas, anti-europeos de derecha, medio fachos muchos de ellos, como el presidente de Hungría o la presidenta de Italia o los fascistas de España, pero con cierta noción de que la socialdemócrata europea es la expresión en Europa del globalismo. Hasta ahí estamos más o menos con un panorama, si se quiere, de lo geopolítico. ¿Cómo estoy con el tiempo?